Buenas tardes, mi nombre es Aira Ivonne Ricardes y voy a explicar el mapa mental sobre farmacología para fisioterapeutas. Este abarca tres temas que son conceptos generales de farmacología, lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Vamos a iniciar con los conceptos generales de farmacología. Bueno, desde el punto de vista etimológico, farmacología deriva del griego fármaco, que significa remedio o droga, y logos, que es razón. Como tal, la farmacología va a ser la ciencia o estudio razonado de los fármacos. Para comprender la farmacología es conveniente tener unos conocimientos claros y suficientes de anatomía y fisiología, ya que el fármaco actúa a través de los mecanismos fisiológicos de nuestro organismo. Como fármaco se va a denominar a cualquier sustancia químicamente definida que, aplicada sobre una estructura u organismo vivo, va a producir una respuesta objetiva, es decir, una respuesta que sea cuantificable y reproducible. Si esta respuesta es aprovechable en terapéutica, el fármaco convenientemente elaborado se va a denominar medicamento. Para esto es preciso que se administre a dosis terapéuticas o formas farmacéuticas que faciliten su administración y su absorción. Dentro de estos conceptos también vamos a encontrar lo que es la palabra droga, que va a tener varias acepciones. Primera va a ser como un producto natural, ya sea una planta o parte de una planta utilizada para obtener principios activos. Por otra parte, en lo que son los países anglosajones, la palabra es utilizada como sinónimo de fármaco. También tiene el significado coloquial de una sustancia psicoactiva. Esta muchas veces puede ser estimulante o depresora al sistema nervioso central, que va a generar una adicción. Y bueno, ya como tal, la farmacología en fisioterapia va a estudiar aquellos medicamentos cuyo conocimiento va a ayudar al fisioterapeuta a realizar mejor sus actividades profesionales. Bueno, vamos a tener también lo que es la farmacología y la terapéutica. Como tal, la farmacología es una de las bases de la terapéutica racional. Entendemos como terapéutica el conjunto de remedios que se van a utilizar para curar, aliviar, prevenir o diagnosticar enfermedades físicas o trastornos psiquiátricos. Dentro de esto se van a encontrar varios grupos. Por ejemplo, las terapéuticas químicas, que van a ser utilizadas aquí las sustancias químicas como tratamiento. En este apartado se van a incluir la terapéutica farmacológica, como la bromatológica y la fitoterapia. En lo que es la terapéutica física, se van a utilizar medios físicos como tratamiento. Son muy importantes para los fisioterapeutas, van a incluir lo que es la actividad física, el masaje, técnicas de rehabilitación física, radiaciones, etc. Y la terapia psicológica, que va a utilizar técnicas basadas en la palabra y en la comunicación con el paciente, ya que todo buen fisioterapeuta debe saber utilizar estas técnicas terapéuticas para así potenciar la eficacia de su trabajo profesional. Ok, vamos a entrar con los conceptos de farmacología aplicados a los medicamentos. Es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos en los medicamentos. Por ejemplo, número 1, el origen, ya que los medicamentos pueden ser de origen natural si se obtiene a partir de fuentes naturales. Pueden ser semisintéticos si tienen una base natural y son modificados en el laboratorio, o sintéticos si son obtenidos íntegramente en el laboratorio. Número 2, van a tener propiedades físico-químicas. Entre las propiedades físicas interesa principalmente la solubilidad,
ya que los medicamentos liposolubles son por lo general más fácilmente absorbibles y difusibles que los hidrosolubles. Número 3. Todo medicamento tiene un mecanismo de acción. Este va a ser el conjunto de procesos bioquímicos y fisiológicos que explican cómo se produce la respuesta. Número 4. Todo medicamento va a tener un efecto farmacológico, que es la respuesta observable del medicamento. Número 5. Todo medicamento debe tener indicaciones terapéuticas, que son las aplicaciones clínicas del fármaco consecuencia del efecto farmacológico. Y número 6. Todo medicamento tiene un efecto adverso, que como tal el medicamento va a provocar con frecuencia efectos no deseados. Estos efectos indeseables son también consecuencia de los efectos farmacológicos. Número 7. Todo medicamento va a tener una farmacocinética, que va a corresponder a los procesos que sufre el medicamento desde que se pone en contacto con el organismo hasta que se elimina. Número 8. Todo medicamento va a tener contraindicaciones, es decir, algunos medicamentos no deben administrarse a enfermos que padecen alguna enfermedad anterior. Las contraindicaciones son las situaciones especiales, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, etc. Y las contraindicaciones son situaciones especiales, como ya mencioné, pueden ser enfermedades o trastornos que tiene el paciente que le impiden tomar la medicación. Y número 9. Todo medicamento va a tener unas interacciones farmacológicas, que estas van a ser las modificaciones en el efecto de un fármaco como consecuencia de la presencia de otros fármacos, alimentos, agentes ambientales o técnicas de fisioterapia. Así también, cada medicamento va a contar con características para que sea un medicamento ideal. Estas van a ser la eficacia, ya que un medicamento es eficaz cuando el efecto que produce es el deseado. Esta característica se cumple en muchos casos. Número 2. El medicamento tiene que tener una seguridad, es decir, el medicamento no debe producir efectos perjudiciales a dosis supraterapéuticas utilizado durante periodos prolongados. Número 3. Tiene que tener selectividad. El medicamento ideal solo debe producir el efecto deseado. Para ello, debe actuar solo sobre un sistema sin afectar a los demás. Número 4. Tiene que tener una reversibilidad del efecto. Una vez que ha actuado el fármaco, el efecto debe desaparecer. Número 5. Tiene que tener un coste bajo, es decir, el precio elevado va a limitar por obvias razones su uso. Número 6. Sin interacciones medicamentosas, es decir, el medicamento ideal no debe modificar su efecto farmacológico por la administración previa o simultánea de otros medicamentos. Y número 7. Tiene que tener una ausencia de tolerancia y dependencia. Esto quiere decir que un medicamento ideal no debe producir ni tolerancia, es decir, una necesidad de aumentar progresivamente la dosis para mantener el efecto inicial, ni debe tener una dependencia, que esto es la compulsión a tomar un fármaco de forma repetida para evitar los efectos desagradables de lo que es la abstinencia. Otro tema que entra aquí es la nomenclatura de los medicamentos. Los medicamentos pueden denominarse por el nombre químico, nombre genérico y nombre comercial. La denominación química va a ser la descripción de la estructura química del principio activo. Por ejemplo, el N-acetil para aminofenol. También el nombre genérico es la denominación común internacional, es decir, el nombre genérico de la forma anterior es el paracetamol, o sea, el nombre genérico del N-acetil para aminofenol va a ser el paracetamol. El nombre comercial es la marca con la que es registrada por los laboratorios farmacéuticos. Siguiendo con el mismo ejemplo, van a haber varios laboratorios que comercializan el paracetamol, por lo que existen varios nombres comerciales como
Febrectal, Gelocatil, etc. Otro tema son los medicamentos genéricos. Van a existir medicamentos que tienen gran tradición en el mercado y han ido demostrando su eficacia, por lo que se han vuelto eficientes durante años. Entonces, los laboratorios van a obtener una patente internacional que les da derecho exclusivo a la comercialización de este medicamento. En síntesis, las características más importantes de los medicamentos genéricos van a ser que son medicamentos de reconocida eficacia, tienen la patente internacional caducada, es decir, llevan bastantes años comercializados, son similares en las dosis, son similares en sus dosis y en su forma farmacéutica y en controles farmacéuticos, es decir, son bioequivalentes a los medicamentos de referencia. Se denominan por la denominación común internacional y es en el envase donde llevan las siglas EFG, que es la especialidad farmacéutica genérica. Y por lo regular estos medicamentos suelen ser mucho más baratos. Ok, otro tema que entra en lo que son conceptos generales de farmacología son los principios activos y excipiente. El principio activo va a ser una sustancia química que se va a utilizar por su actividad farmacológica. Esta es el responsable del efecto farmacológico. Para que el principio activo sea realmente activo, es preciso que vaya envuelto en un excipiente. El excipiente es el conjunto de sustancias que van a acompañar al principio activo en la forma farmacéutica para favorecer la administración, la liberación y la absorción del fármaco. Y por último, otro tema de suma importancia aquí son las formas farmacéuticas. La forma farmacéutica es el vehículo en el que es administrado el principio activo. El principio activo puede ser administrado en múltiples formas. Las más importantes son las formas sólidas, que pueden ser de uso interno y uso externo. En el uso interno son comprimidos, cápsulas, grajeas. En estos dos últimos casos, la cubierta modifica el sabor y protege el medicamento. Otras formas son los sobres, los supositorios y los óvulos. Y en el caso del uso externo pueden ser pomadas, cremas y parches cutáneos. Ahora, la forma farmacéutica también puede ser formas líquidas. En el uso interno pueden ser jarabes, enemas, inyectables, ampollas bebibles. Y en el uso externo van a ser los colirios, que son vía conjuntival. Así también como las formas líquidas y las formas sólidas, se van a tener formas gaseosas, que son las pulverizaciones, vaporizaciones e inhalaciones, que esto es vía pulmonar. Ok, ahora vamos con el tema de farmacocinética. La disciplina que va a estudiar la evolución del fármaco en el organismo con el paso del tiempo se va a denominar farmacocinética. Lo que es la farmacocinética va a evaluar lo que son los medicamentos a través de la interpretación de las curvas de niveles de fármaco en sangre u orina. La farmacocinética se centra en el conocimiento de los fenómenos que sufre el fármaco en su tránsito por el organismo, desde que se administra la forma en dosificación hasta que se elimina por completo del organismo. Vamos a encontrar vías de administración y formas farmacéuticas. La administración idónea de un medicamento pretende que el fármaco pueda llegar a la zona del organismo donde se requiere para ser activo. En la mayoría de los casos, directa e instantánea. En la mayoría de los casos, este acceso no se produce de manera directa e instantánea, sino que el fármaco presenta un tránsito específico por el organismo que tendrá implicaciones en cuanto a la intensidad y duración de la acción.
Una de esas vías es la vía oral, que implica la administración del medicamento por la boca y por tanto su deglución. Las principales limitaciones de esta vía son el riesgo de inactivación del fármaco a lo largo del gradiente de pH existente, desde el pH ácido del estómago hasta un pH neutro en el intestino grueso. Otra limitación es que pueden haber aspectos organolépticos del medicamento que van a dificultar su utilización, como la variabilidad del grado de absorción según la formulación, la presencia de alimentos en el tubo digestivo y las características individuales. Otra limitación es que requieren conciencia del individuo y no es utilizable en personas inconscientes. Van a existir diferentes formas farmacéuticas que se administran por la vía oral, entre ellos los preparados sólidos. Estos pueden ser cápsulas, es decir, el medicamento está contenido dentro de una cubierta de gelatina que le protege y a la vez enmascara las características organolépticas desagradables, como lo son el olor y el sabor que a veces pueden tener estos. Otros preparados sólidos son los comprimidos, en el que esto hace referencia a que el medicamento y los excipientes se someten a un proceso de compresión que les da la forma. Existen muchos tipos diferentes, algunos están recubiertos por una película protectora que enmascara el mal sabor, otros presentan liberaciones sostenidas y hacen que el medicamento se libere en el organismo lentamente. Otro preparado sólido son las grajeas. En estas el medicamento está envuelto en una cubierta dura o compacta de azúcar que lo protege. Otra forma farmacéutica de la administración vía oral son los preparados líquidos, en los que entran los jarabes, los elixires y las suspensiones. Los jarabes es el principio activo, está disuelto en una solución azucarada que enmascara el sabor y que por su alto contenido en azúcar genera un medio hipertónico que impide que crezcan las bacterias. Los elixires van a ser soluciones que acompañan al medicamento y tienen un contenido variable en alcohol. Y bueno, por último, las suspensiones van a ser preparaciones en las que el principio activo es insoluble en el líquido que lo contiene. Otra vía de administración son las vías parenteral. Significa la administración del medicamento por cualquier vía colateral al tubo digestivo, aunque clásicamente designa solo la administración directa al torrente circulatorio, perforando lo que son las estructuras cutáneas. Según el lugar donde se inyecta el medicamento se diferencia la administración, por ejemplo, intravenosa o endovenal, que van directamente dentro del torrente circulatorio venoso. Intraarterial va directamente dentro del torrente circulatorio arterial. Intradérmica, que es directamente a la zona de transición dermoepidérmica. Subcutánea es que va inyectado el medicamento en el tejido conjuntivo. Intramuscular, pues es en el músculo. La absorción es rápida por traste de una zona muy vascularizada. Intracardíaca, su aplicación es directa sobre el músculo cardíaco. Intraarticular, cuando se inyecta el fármaco directamente en la articulación. Intratecal y epidural, para acceder a determinadas zonas del sistema nervioso. Otra vía es la vía tópica cutánea dérmica. Esta es la administración de fármacos directamente sobre la piel o a través de la misma. Las principales limitaciones para conseguir una correcta posología son la elevada variabilidad individual que va a presentar la barrera epidérmica y la imposibilidad de conocer la dosis real administrada en la mayoría de las formulaciones. Otra vía es la vía mucosal. Las mucosas son tejidos epidérmicos abiertos al exterior del organismo que presenta una mayor vascularización y humedad local de la piel epidérmica típica. Cabe diferenciar bucal, que son sus principales ventajas, son su gran accesibilidad y la elevada permeabilidad. Esta se va a utilizar particularmente para fármacos que experimentan un
intenso metabolismo durante su absorción. La oftálmica, que se utiliza siempre para tratar afecciones oculares cuando se busca una acción local en las estructuras oculares, particularmente la córnea y la conjuntiva. La nasal, que se utiliza para el tratamiento de afecciones nasales y también para algunos tratamientos sistémicos con productos de difícil absorción. La pulmonar, que es denominada vía inhalatoria, en donde los medicamentos se introducen directamente en los pulmones realizando una inhalación. Y también está la rectal, que el medicamento se introduce en el organismo a través del orificio rectal. Y por último, la vaginal, que en el medicamento se introduce en el organismo a través del canal vaginal. Ok. También vamos a encontrar lo que es los procesos farmacocinéticos o sistema LAPME. El sistema LAPME va a tomar en cuenta lo que son sus siglas. Bueno, en este caso la liberación es la letra L, A de absorción, D de distribución y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar. Para comprender cómo evolucionan las curvas de niveles hemáticos, se va a estudiar el conjunto de procesos que tiene lugar desde que el medicamento se administra hasta que el medicamento alcance el lugar de acción o biofase. Vamos a iniciar con la absorción. Bueno, primero es la liberación. Es el primer proceso que sufre el fármaco, es decir, su separación del resto de componentes que constituyen la forma farmacéutica. Esta etapa finaliza siempre con la disolución del fármaco para que pueda ser absorbido. La absorción es el proceso mediante el que el fármaco accede a la circulación sistémica. En este proceso, el fármaco atraviesa las diferentes barreras fisiológicas que existen hasta llegar a la sangre, por ejemplo, la pared intestinal, el epitelio capilar intestinal, el sistema porta, el hígado y finalmente la circulación general. La distribución, esto se da una vez que las moléculas absorbidas del fármaco han llegado a la circulación sanguínea por el organismo de forma diferente hasta alcanzar un estado de equilibrio dinámico entre concentraciones en las diferentes zonas del organismo, es decir, disueltas en plasma, que es la forma activa, fijadas a proteínas plasmáticas, incorporadas en el interior celular, acumuladas, por ejemplo en hematíes. Y bueno, en este caso, el paso del fármaco de los capilares sanguíneos a los tejidos solo se puede producir si el fármaco está libre y en función de sus características fisioquímicas, tamaño molecular o grado de unión a proteínas plasmáticas, siguiendo diferentes mecanismos, que es la difusión pasiva o simple a favor de un gradiente de concentración a través de la membrana fosfolipídica. También puede ser a través del transporte pasivo en sus dos modalidades posibles, mediado por canales o por transportadores. Puede ser también por el transporte activo, mediado por transportadores que consumen energía, dado que actúan contra gradiente de concentración. Puede ser también a través de filtración por entre los espacios intercelulares y por pinocitosis. Esta distribución va a depender también de la resistencia fisiológica particular, que es mínima en los capilares hepáticos, donde existe un gran intercambio y una máxima para acceder al sistema nervioso central. Bueno, aquí los factores que pueden influir en la unión a proteínas plasmáticas es la hipoalbuminemia, que en algunas patologías o en el caso de desnutrición, los niveles de
albumina en sangre son más bajos. El tercer trimestre de embarazo, que es donde hay proalbuminemia por aumento de la bulimia, también la insuficiencia renal, fenómenos de saturación de los locus de fijación, ejercicio físico, interacción entre fármacos, etc. También tenemos lo que es el metabolismo, que es desde que el fármaco está en el interior del organismo, se va distribuyendo y viene del lugar también su eliminación, que puede ser por metabolismo y o por excreción. Estos procesos disminuyen la concentración del fármaco activo en el organismo y por tanto reducen la actividad farmacológica y duración del efecto. También por último tenemos lo que es la excreción, que bueno, el fármaco y sus metabolitos se excretan a través de las vías fisiológicas que expulsan al exterior del organismo líquidos y sustancias orgánicas. Las principales vías de eliminación son la renal y la biliar, pero también se eliminan fármacos por vía pulmonar, la saliva o el sudor. La excreción renal incluye 3 etapas, que es la filtración glomerular, que el glomérulo de la nefrona, la sangre es filtrada junto con los fármacos o sus metabolitos, pasando componentes de esta forma a parte de la orina. Otra es la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. Ok. Bueno, vamos a tener también lo que es la farmacodinamia como último tema. Y bueno, el término dinamia procede del del griego y significa fuerza o potencia. La farmacodinamia va a ser la parte de la farmacología encargada de estudiar cómo actúan los medicamentos, con qué intensidad producen esa acción y en qué medida se producen las consecuencias. Van a tener un mecanismo de acción. La forma en la que actúan los fármacos sobre el organismo vivo pueden ser principalmente de 3 tipos, es decir, una reacción físico-química directa que se lleva a cabo entre las sustancias medicamentosas y una sustancia del organismo sin afectar estructuras del mismo. Otra es la unión fármaco-receptor, que en esta modalidad posiblemente la más común, si se produce una interacción entre el fármaco y una estructura orgánica a la que se ajusta el fármaco como una llave a su cerradura, el resultado de este hecho es una modificación pasajera o permanente de su estructura orgánica. El receptor habitualmente suele ser una proteína celular. Y el otro tipo es la modificación o alteración de un gen, que va a codificar la producción de sustancias muy derivadas y muy variadas como enzimas, hormonas, etc. Vamos a tener lo que es una representación gráfica de la relación entre dosis de fármaco y respuesta. Se va a encontrar lo que es la curva dosis-respuesta. Esta va a presentar el incremento en el efecto que se obtiene al incrementar la dosis. Normalmente, hasta que no se administra una determinada dosis, no se observa efecto alguno. A partir de este punto va a existir una proporcionalidad entre el incremento de la dosis y el incremento del efecto observado. Y también se va a encontrar en esto una curva logarítmica de dosis-respuesta. Bueno, vamos a tener otros conceptos que describen la acción de los fármacos. Por ejemplo, la eficacia y potencia. La eficacia es el grado en el que una intervención produce resultados beneficiosos en las condiciones ideales. La efectividad es el grado en que una intervención produce resultados beneficiosos en las condiciones reales de la práctica habitual. En definitiva, la diferencia entre eficacia y efectividad
para un fármaco cualquiera se va a referir a su capacidad para producir el efecto deseado en condiciones de experimento, o bien cuando se aplica en condiciones no controladas en un número indefinido de pacientes, como sucede en la práctica real. Eficiencia es el grado en que una intervención produce resultados beneficiosos teniendo en cuenta los recursos, es decir, económicos, recursos de personas y de tiempo, que son los recursos que se han consumido. Y la potencia, está en relación con la dosis. Un fármaco es tanto más potente cuanto menor sea la dosis del mismo necesaria para obtener un efecto determinado. Vamos a tener también lo que es una acción reversible e irreversible. Esto quiere decir que la unión entre un fármaco y su receptor correspondiente va a ser un fenómeno dinámico en el que las moléculas del fármaco ocupan y desocupan el receptor en forma continua, por tanto reversible. Sin embargo, en determinados casos esa unión queda de forma permanente o irreversible. El resultado es que el receptor queda inhábil para otra posterior ocupación por una nueva molécula, quedando bloqueado para una respuesta. Los fármacos que producen una unión irreversible suelen ir asociados con efectos indeseables, incluso tóxicos. Y por último, tenemos la afinidad y actividad intrínseca. Estas dos propiedades son las que definen el comportamiento de los fármacos en relación con su receptor correspondiente. La afinidad, que es la capacidad del fármaco para unirse al receptor. Si varios fármacos actúan a través del mismo receptor, el que más afinidad mantiene por el mismo será el más activo. Y la actividad intrínseca, que se define como la propiedad del fármaco para producir un efecto una vez unido al receptor. Es decir, si varios fármacos presentan igual afinidad por el receptor, será más activo el que presenta una mayor actividad intrínseca. Según estas dos propiedades se pueden clasificar los fármacos. Y bueno, esto ha sido todo mi explicación. Espero haya sido lo más clara posible. Muchas gracias.